Amigos de A Criterio, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y en esta ocasión, bueno, pues es una edición especial de A Criterio. Estamos iniciando con una mesa de expertos, de especialistas y lo hacemos a distancia. Afortunadamente la pandemia, el COVID-19 nos tiene así, pero pues ya llegará el momento en el que podamos estar nuevamente y queremos iniciar con este espacio que sea un encuentro en el que se puedan discutir las ideas y por supuesto, como en A Criterio estamos acostumbrados, una diversidad y la pluralidad de estas ideas. Quisiera comenzar presentándole a nuestros panelistas el día de hoy. Contamos con tres personas muy importantes en el tema, en el sector energético. En primer lugar está Juan Manuel Ávila, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex Aguascalientes. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a todos. También nos acompaña el señor Clemente Villalobos. Él es empresario, gasolinero y presidente de la Red Total de Aguascalientes. Bienvenido. Gracias, Mauricio. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el tercer panelista es Daniel Guerrero. Él es consultor independiente, quien ha trabajado en la Secretaría de Energía por alrededor de 10 años. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, Juan Manuel, Clemente. Les agradezco mucho la invitación a ti y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar. Como ya se habrá dado cuenta nuestra audiencia, el día de hoy el tema energético es el que vamos a estar abordando y me gustaría conocer de los tres que nos dieran una perspectiva muy puntual de cómo están viendo actualmente el panorama energético en el mundo. Si gustas, comenzamos contigo, Juan Manuel. Gracias, Mauricio. Bueno, pues después de estas negociaciones que sucedieron justo hace un fin de semana, pues creo que el panorama, no sé si poder decir que está más incierto que hace una semana, ¿no? Si bien es cierto, y hay que reconocerlo, este suceso histórico, este acuerdo de la OPEP la OPEP y aliados, ¿no? OPEP Plus, por recortar 9.7 millones de barriles diarios, es pues un evento sin precedentes, ¿no? Ahora, esto está ayudando a empujar la demanda de petróleo, o más bien subir el precio, que es lo que se intenta hacer con este recorte. Pues no, o sea, vemos que la mezcla mexicana empezó la semana a $17 el barril, ahora está en 14, y pues seguimos teniendo el problema principal, ¿no? Esta bajada de precios, pues sí es por una sobreoferta, pero pues sobre todo por esta fuerte caída en la demanda, donde pues la actividad económica está parada, y ahí en varias cápsulas que hemos tenido el honor de colaborar con ustedes lo veníamos advirtiendo, ¿no? Este downturn económico que seguramente íbamos a estar viendo en marzo y en abril, pero pues por las noticias que nos comparten estas semanas, pues es muy claro que lo vamos a seguir viendo en el mes de mayo y posiblemente en junio, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi comentario. Señor Clemente, me gustaría que nos diera también su opinión, por favor. Coincido con Juan Manuel. El recorte que hizo OPEP y OPEP Plus de 9.7 millones de barriles diarios no es suficiente para poder tener menos oferta, que es lo que se necesitaba. Es decir, la demanda ahorita está muy contraída y yo no veo, con la situación del COVID y lo que va a pasar en los próximos meses, que esta demanda vaya a aumentar. Entonces, es a todas luces insuficiente, los precios van a seguir contraídos. Yo pienso que continuaremos en esta situación de bajas de precio. Daniel, ¿coincides con este planteamiento? Sí, muchas gracias, Mauricio. Sí, coincido completamente con lo que Juan Manuel y Clemente atinadamente mencionaban. Creo que podría agregar el tema de que, por ejemplo, hoy salió un dato muy interesante de que China tuvo una caída de casi 7% en su PIB en este primer trimestre de 2020, ¿no? Digamos, es un dato más agresivo de lo que se esperaba en los mercados, ¿no? Entonces, el poder recuperar el crecimiento de la demanda va a ser todavía más profundo. La sobreoferta, aún con este recorte de 9.7 millones, se mantiene, ¿no? Como bien mencionaba Juan Manuel, esta semana los mercados, pues la verdad es que los precios del petróleo internacionales no se recuperaron mucho en la medida que se esperaba, como que los mercados ya habían dado por descontado el acuerdo. O sea, ¿no? Los precios de futuros siguen todavía bajos,
Y creo que un gran reto que tenemos no solo a nivel mundial, sino principalmente en México es el almacenamiento, ¿no? Tenemos ahí el tema de que toda esta sobreoferta, el almacenamiento, nos falta ver cómo va a reaccionar, ¿no? Y les pregunto a los tres, a que me quiera contestar, pues, ¿es temprano todavía para evaluar esta medida de lo que sucedió en la OPEP? Yo creo que sí, todavía es temprano, pues estamos todavía en abril, falta, se supone que el recorte va a ser en mayo o junio, pero el mercado se anticipa, el mercado no está viendo que haya sido suficiente el recorte. Lo que dice Daniel es correcto. China tuvo una contracción muy fuerte, pero se espera que sea como una V, que la caída esa que tuvo se reponga muy rápido en China. Habrá que ver. Por eso digo, todavía es temprano, sí. Apenas estamos a una semana de ese evento. Sí, además, como bien dice Clement, es temprano y nos falta ver también, que es parte del tema que está ahí en medios, tanto en Asia como acá en América, el grado de cumplimiento que van a tener los países comprometidos. Ahí no sé, Juan Manuel, cómo veas, ¿no? Cómo poderle dar un seguimiento puntual al cumplimiento que cada uno se comprometió. Pues es el gran debate, ¿no? Que yo creo que estuvo ahí en esa reunión, y de hecho estaba viendo unas cifras de la última vez que hubo un recorte de esta magnitud. Bueno, no de esta magnitud porque nunca lo ha habido, pero vamos, que hubo un acuerdo de los países para reducir la producción en aquellos años de 2015-2016, y donde vimos que, pues si bien es cierto, Arabia sí cumplió, no lo fue, pues no fue las mismas condiciones para los demás. Inclusive Rusia aumentó su producción, entonces Arabia salió ahí perjudicado, ¿no? Y ese es el gran debate que tiene este acuerdo, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo de cumplimiento? Se habló de eso, todavía yo al menos no conozco las últimas definiciones para precisamente darle seguimiento. Pero bueno, pues tú muy bien sabes, Daniel, que estos acuerdos usualmente han terminado en que alguno de los países pues no lo cumple, ¿no? Y a mí lo que me gustaría ver es el debate que se está llevando en Texas por el órgano regulador ahí de hidrocarburos, pues sobre el corte de la producción, porque bueno, pues Estados Unidos, por ahí el presidente hizo público esa conversación que tuvo con el presidente Donald Trump, de que iban a aportar unos barriles por nosotros, pero bueno, pues sabemos que de manera natural ya están disminuyendo el número de pozos en operación en Estados Unidos, y a ver esta decisión si hace que pues disminuyan aún más, ¿no? Yo creo que esa es la noticia. Esas dos noticias, como bien hace comentar Daniel, pues son las más relevantes del acuerdo, ¿no? Cómo se le va a dar cumplimiento, y sobre todo los mercados, como el caso del americano, que ya se estaba viendo una disminución en los precios en el número de pozos operando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar precisamente pues en aras de seguir funcionando? Porque pues ahorita también es año electoral en Estados Unidos, y bueno, pues esta industria está siendo fuertemente afectada, igual que todas las demás, y pues mucha gente está perdiendo sus empleos, ¿no? Si bien en estas circunstancias que ustedes están planteando, intervienen varios factores, ¿no? Evidentemente el económico y el político, del que ya estamos hablando actualmente. ¿Qué medidas debería de tomar México ante este panorama que ustedes están planteando ahorita? Dicen, hay algunos pincelazos, pues, de que pudieran venir cosas, pues, vamos a decirlo de manera popular, pues, cosas malas para la gente, ¿no? Pues, para que lo entiendan un poco, o sea, ¿qué podría venir y qué debería de estar haciendo México en este momento? A ver. Ahí sí, en mi caso, si me permiten, por ejemplo, algo que podríamos empezar que se ha explorado desde hace ya varias administraciones, y que, por ejemplo, puede ser una medida que pueda contribuir para estarnos preparando para estas oleadas, como les mencionaba, el tema de almacenamiento. Nuestro país ha sido deficitario en contar con capacidad propia para poder almacenar el petróleo, ¿no? O sea, realmente
el Pemex-PEP, ¿no? Tiene la costumbre de que sí se ha llegado a tener algunas cavernas salinas en el sureste donde aparte de la producción en exceso se puede destinar, pero es limitada y con una capacidad muy pequeña comparativamente con lo que se tiene en otros países. Entonces, como país, el almacenamiento siempre ha sido uno de nuestros puntos débiles. Ese buffer, esa flexibilidad que te puede dar en momentos como este, no los contamos. Entonces, es un tema ahí que como país seguimos teniendo esa tarea pendiente de poder reforzar nuestra capacidad de almacenamiento. Además, por ejemplo, digamos, han estado saliendo datos de Pemex, ¿no? De contagios en la plataforma de Arcatún, por ejemplo, cerca ahí de la zona productora de Kumalopsap, de contagios de COVID. Entonces, también es un tema donde la capacidad que tiene nuestra principal petrolera para poder mantener las operaciones en estos escenarios, ¿no? De contingencia, ¿no? No sé cómo vean ahí Clemente, Juan Manuel. Pues sí, bueno, tenemos un problema de almacenamiento tanto de petróleo crudo como de refinados. Yo en refinados sí conozco un poco más y bueno, estamos terriblemente mal. No tenemos capacidad de almacenamiento. Efectivamente, es lo que deberíamos de estar haciendo. México debería estar teniendo infraestructura de almacenamiento, que es lo que mucho nos hace falta, y de transporte, ductos. Nos hace falta muchos ductos por todo el país. Pero estar produciendo crudo a los costos actuales, digo, no sé, el costo de Pemex creo que ronda alrededor entre 14 y 15 dólares. Y creo que al día de hoy por ahí anda en 14 dólares en la mezcla mexicana. Entonces, no sé qué estamos haciendo extrayendo petróleo todavía, y mucho menos pensando en hacer refinerías. Refinerías, pues no sé cuántas hay en venta o en renta en Texas y en Luisiana. Hay posiblemente decenas, seguramente decenas. Están cerrando refinerías ahorita, precisamente por la sobreoferta de crudo. Señor Clemente, si me permite, ahí quisiera agregar algo. Usted como empresario, ¿cómo está viviendo la situación? Es decir, ¿esto le está cambiando el panorama? Totalmente, totalmente. Nosotros también, pues tenemos una muy escasa demanda. Nuestra demanda se ha caído alrededor del 40% en estos días, todo desde el mes de marzo, finales del mes de marzo y todo lo que vamos de abril y lo que nos falta. Es muy claro, o sea, la economía, si se cae la economía, se cae el consumo de gasolina. Es casi lineal la relación entre el crecimiento del PIB o del Producto Interno Bruto y los consumos de energía en general. Es casi lineal, van muy de la mano las gráficas. Entonces, al caer la economía, nosotros estamos cayendo. Nosotros tenemos una caída como del 40% en las ventas, lo que es el menudeo. El diésel se ha defendido un poquito más porque sí ha habido actividades todavía de los transportes, sobre todo de alimentos y de productos de primera necesidad, pero sí tenemos en el diésel a lo mejor un 20 o 25% menos. Terrible, y la situación es nuestros costos de regulación han subido mucho. Ahora, incluso ahorita la Profeco, en vez de estarnos ayudando e incentivando para poder hacer cosas mejores, nos está atacando, nos ha estado atacando, nos está haciendo operativos especiales de vigilancia, que si los precios y que si ahora hasta los baños nos están revisando. O sea, estamos sobreregulados y estamos en el frente de batalla. Nuestro personal está atendiendo en el frente de batalla, están al pie del cañón con todas las medidas de seguridad que les podemos brindar. Les hemos puesto lavamanos en las islas portátiles, les hemos puesto guantes, les hemos puesto caretas, les hemos puesto tapabocas, cremas especiales, geles para protegerse, pero están en el frente de batalla. Entonces, sí estamos viviendo una situación muy delicada porque los gastos siguen igual y nuestra venta va para abajo. Como todos los negocios, no se pregúntales aquí a los demás cómo andamos y estamos iguales todos. Bueno, Juanma, nos platicaba ahorita el señor Clemente respecto a cómo han ido cambiando el tema económico precisamente desde la perspectiva de los empresarios, pero quisiera que tú nos comentaras cómo impactan estas medidas en las finanzas públicas de México. Pues yo creo que el impacto todavía no lo tenemos medible, ¿no? Y
Y si yo, no sé, me hubiera hecho esta pregunta de ayer, pues seguramente la respuesta que te daría hoy sería distinta, ¿no? Hoy amanecemos con una bajada en la nota crediticia, tanto de Pemex como la deuda soberana. Ya todas las tres calificadoras nos han hecho reducciones en la calificación crediticia, tanto de Pemex como del país, como la misma CFE. Entonces, pues a medida que se va deteriorando el panorama, y hay que ser muy precisos aquí, sí es cierto que tiene una afectación estas finanzas públicas claramente por el tema del COVID-19, pero pues también los analistas, a final de cuentas, ven la rentabilidad de Pemex. Cuando ven una empresa que pierde más de 300,000 millones de pesos, cuando ven que pues tira una oportunidad, una bendición disfrazada, decían algunos analistas, que era esta reducción de 400,000 barriles, tomando en cuenta que Pemex un porcentaje mayor al 20%, tiene pozos que no son rentables en estas condiciones, y ahí yo creo que Daniel nos puede dar más información. Pues yo veo difícil que el panorama sea halagüeño, ¿no? O sea, y al contrario, veo que pues tiene un deterioro bastante acelerado, ¿no? Daniel, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, no, muchas gracias. Sí, coincido plenamente con Juan Manuel. De verdad es que los costos promedio, por ejemplo, que se ha manejado Pemex en los últimos años, pues andan entre los $16, algunos casos hasta $20, $24, ¿no? Ya considerando impuestos. Entonces, como bien decía Juan Manuel, este tipo de situaciones en donde se trata de incentivar que el precio del petróleo suba y alcance niveles en donde para todos sea rentable continuar con la actividad, pues sí parecía una posible bendición, ¿no? Aunque también pues creo que vale la pena recordar que en estos casos de la industria petrolera, la producción de los pozos es muy complicada de controlar, ¿no? Ya cuando tienes un pozo en producción, no lo puedes, digamos, no es tan fácil cerrarle la llave y dejar de producir, ¿no? Entonces, como bien también mencionaba Clemente, coincidía, nos falta ese buffer de la parte de almacenamiento que nos permitiría pues tener mejores condiciones para enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero ahí Juan Manuel ha tocado varios puntos muy interesantes, ¿no? Que es, pues, qué lógica estamos siguiendo, ¿no? Para poder medir y poder valorar este tipo de decisiones, ¿no? Energéticas y políticas que está tomando ahí el sector, ¿no? Ahora, el gobierno federal ha planteado en diversas ocasiones que estas medidas se han estado tomando derivado de una reforma energética que ellos consideran no funcionó del sexenio anterior. ¿Alguno de ustedes que me pudiera dar su comentario? ¿Realmente esto es así, pues? ¿Es una realidad que la reforma energética pues es un fracaso para México? Por supuesto que no. La reforma energética fue un salvavidas para México. Si no, estaríamos en mayores problemas. México no tiene ahorita ni la manera de refinar nuestro petróleo. Estamos refinando al 30% de nuestra capacidad. Ni la manera de seguir explorando. Ahorita necesitamos explorar en aguas profundas. No tenemos la tecnología. Y a nivel público, por ejemplo, lo que a mí me corresponde, que yo estoy en última milla, precisamente los precios han bajado de la gasolina por la reforma energética, porque ahora hay una liberalización y hay muchos competidores, hay muchos jugadores en la mesa y todo el mundo estamos tratando de darles el mejor precio al público. Eso es gracias a la reforma energética, no es gracias a que fuéramos un país cerrado. Si fuésemos una economía cerrada, como éramos en los 70s, en los 80s, México era un país que cuando subía el precio del petróleo, subía la gasolina. Y cuando bajaba el precio del petróleo, subía la gasolina, porque compensaban los ingresos con lo que les faltaba de afuera, lo compensaban adentro. Ahora no, ahora manda el mercado. Entonces eso es una bendición para todos los mexicanos, yo así lo veo. No sé ustedes qué opinan, Juan Manuel y Daniel. Pues yo, del lado bueno, de mi punto de vista, yo creo lo mismo que Clemente, coincido completamente. Creo que la reforma energética lo que pasa es que no se supo vender y en su momento, pues también en México tenemos mucha predisposición a ciertas creencias, ¿no? Y sobre todo
giran en torno al petróleo, ¿no? Entonces, pues gran parte de la defensa de estas 400,000 barriles, pues no es el ser claros en decir que ni siquiera íbamos preparados a una reunión que era de recortes, ¿no? Porque estando ahí ya queríamos cambiar ahora a ser observador en vez de ser participante, o sea, ya la discusión no se centró ahí, ¿no? Se centró en el tema de la soberanía petrolera. Y si nosotros analizamos el plan de negocios de Pemex, la palabra rentabilidad aparece 36 veces, pero la palabra soberanía, pues imagínate cuántas aparecen, ¿no? Entonces, cuando tienes estas condiciones, yo creo que es muy difícil entender el alcance que tenía la reforma energética y los beneficios que aquí da. Clemente hace un punto muy importante y él lo vive todos los días porque está en la última milla, y es el hecho de que tengas un producto que se puede diferenciar de tu competidor, que a final de cuentas de eso se trata el libre mercado. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los dueños de estaciones de servicio hoy y lo están haciendo hace un año o hace 2 años, precisamente para atraer clientes? Esto no era una situación que se diera pues previo a la reforma, ¿no? Porque pues qué incentivos tienes en un mercado monopolizado donde hay un solo proveedor, la gasolina es igual, las ineficiencias, y cualquiera que haya tomado una clase de economía lo sabe, pues todos los monopolios te llevan a ser ineficiente, ¿no? Entonces, pues cuando tú tienes una situación así, con estas ineficiencias, con estos retrasos, pues era natural que eventualmente, pues iba a buscar la apertura de mercado, ¿no? Yo siento que obviamente hubo varios errores que se debieron corregir en su momento, pero no por eso quiere decir que la reforma haya sido mala o haya que generalizar y tirar todo por la borda. Al contrario, la reforma, mira, yo he hablado con gente y cuando le explico esto, de verdad no me la creen. O sea, le digo, ¿cuál es el sueño de todo mexicano que quiere ser rico? Pues ser rentista, ¿no? Tener propiedades y rentarlas, ¿no? Vivir de sus rentas. Pues el país estaba haciendo eso por primera vez, ¿no? O sea, el hecho que en las rondas petroleras el riesgo fuera completamente de los privados, pero un porcentaje bastante alto, vale la pena mencionar, del margen bruto se lo llevara el Estado mexicano. Oye, pues qué negocio, o sea, ¿dónde lo hacen, no? O sea, te están invitando a un negocio donde pues solo puedes ganar, ¿no? Y si el problema es que somos un país con recursos finitos y que siempre tenemos necesidades porque no las podemos solventar, que es la realidad, pues qué mejor manera que hacernos recursos a través de estos esquemas que además no vulneran las finanzas públicas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que, igual que Clemente, que pues la reforma al contrario, más bien no se ha sabido entender, pero no quiere decir que sea mala. Daniel. Muchas gracias ahí, Mauricio. Miren, pues en mi caso les podría decir, ahí tengo un poquito de conflicto de interés. Ahí Juan Manuel lo sabe, estuve trabajando, me tocó formar parte del equipo de la reforma energética, ¿no? De la Secretaría de Energía, ¿no? Estar ahí. Entonces, de entrada, pues le agradezco tanto a Clemente como a Juan Manuel sus palabras, ¿no? Por el reconocimiento del trabajo que en su momento se hizo. Siendo, digamos, ya con el tiempo que ha pasado y siendo críticos, autocríticos, Clemente hizo una observación que creo que ha sido parte de los temas que la reforma dejamos de lado y dejamos ir, la sobreregulación. Creo que la reforma energética, como bien decía Clemente y Juan Manuel, nos han dado herramientas como país para poder enfrentar estas situaciones que presentamos. Sin embargo, la sobreregulación que generamos tanto en la administración pasada como que se ha ido manteniendo ha sido uno de los grandes lastres para que la reforma energética no despegue y no agarremos los elementos que podríamos aprovechar, ¿no? Creo que el caso de los precios de las gasolinas es un buen ejemplo de lo que se ha hecho. Y entonces ahí pues creo que ya lo que Clemente y Juan Manuel han dicho, no, basta y sobra para poder dar una opinión muy informada de cómo se puede ver la reforma, ¿no? Me gustaría finalizar con una pregunta que ahorita Juan Manuel nos hacía referencia. ¿Cuál sería la meta de la administración? ¿Soberanía o rentabilidad? Si gustas, empezamos contigo, Juan Manuel.
Pues desafortunadamente no es una pregunta que yo te pueda contestar desde la óptica del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está la gran discrepancia. Yo, en mi opinión personal, creo que debería ser la rentabilidad. Y a los ejemplos, y me remonto a los ejemplos, o sea, lo que hizo Noruega en los 70s, estableciendo un fondo soberano donde la rentabilidad petrolera se administraba precisamente pues para generar más dinero y bueno, pues ayudar al gasto público, pero no de manera directa, sino pues como se estructuró. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Aquí en México agarramos a Pemex a través después de haber descubierto Cantarell, pues de caja chica, ¿no? Entonces se fue petrolizando la economía y se dejó de ver el objetivo principal de que, pues, si tienes esta riqueza, pues es para explotarla, pero explotarla de una manera inteligente, o sea, al final de cuentas buscar una rentabilidad, como lo han hecho otras petroleras que son del gobierno. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en que el gobierno tenga negocios, ¿no? Porque pues, si su función de que es de gobierno a veces la hace mal, pues imagínense la función del empresario, pues todavía la va a ser peor. Pero si ya lo van a hacer, bueno, hay casos de éxito donde precisamente la ideología que reinó en la petrolera, aún siendo una empresa paraestatal, fue la de la rentabilidad. Desafortunadamente en México, pues más bien fue la de la política pública del sexenio, ¿no? Y de las necesidades que tuviera la Secretaría de Hacienda, según se acomodara en ese entonces, pues sí, o sea, las necesidades presupuestales y bueno, lo que pudiéramos estar extrayendo, ¿no? Creo que no se vio a Pemex, y es el gran error que persiste, pero creo que hoy es todavía más, que pues Pemex, pues como toda empresa, tiene que buscar su rentabilidad, ¿no? Y su ideología pues tiene que ser la de la rentabilidad, ¿no? No tanto un discurso pues un poco confundido, ¿no? Clemente, ¿soberanía o rentabilidad? Bueno, también es una pregunta muy difícil de contestar, pero mira, te voy a decir muy sencillo. Es una cuestión ideológica esto de la soberanía, como lo ha venido manejando el actual régimen. Nada tiene que ver el petróleo o la energía con la soberanía. Los países más soberanos del mundo no tienen el petróleo, o sea, no manejan el petróleo ellos propios como empresa, ni siquiera la energía solar o la eólica. Lo que hacen es dar bienestar a su población. La función del gobierno sería regular, sí, a lo mejor, no a lo mejor, seguramente tener la propiedad del petróleo y cobrar por extracción, como lo estaba haciendo, como lo propuso la reforma energética, vía impuestos, vía derechos, vía sociedad, que sea del Estado mexicano, para que tenga rentabilidad. Pero la soberanía, discúlpenme, no es estar perdiendo dinero. Nos está costando dinero a todos nosotros como mexicanos, miles de millones de dólares al año la ineficiencia de Pemex y lo que está sucediendo ahí adentro. Y le siguen inyectando dinero por una falsa retórica ideológica. Para mí, soberanía sería darle todos los beneficios al pueblo, darles todas las mejores características de vida, como podría ser la salud, como es la seguridad, como es la educación, como es la libertad y como son sus derechos humanos como personas. Eso sería darle un verdadero desarrollo al pueblo. Nada tiene que ver con el petróleo, la soberanía. Soberanía sería tener todo eso. Muy bien. Daniel, tu opinión, por favor. Igual ahí coincido tanto con Clemente como con Manuel. Digamos, yo ahí me iría un poco, digamos, como mi formación profesional de abogado, les diría, en este régimen actual, pues las leyes siguen siendo las mismas, las leyes vigentes que se mantienen, y pues la principal meta que tiene Pemex es la parte de la rentabilidad, ¿no? Es un tema ahí que está ahí. Entonces, la parte se debería de seguir manteniendo, digamos, por lo menos como estamos hoy, la rentabilidad, ¿no? Ahí me permitiría hacer un breve comentario de que el tema del petróleo es un tema tan añejo en nuestro país e ideológico que no sé si alguno recuerde
que el poeta Ramón López Velarde, zacatecano, en su poema de Suave Patria, tiene un párrafo muy interesante donde menciona que, por ejemplo, dice a México: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Entonces, esa, como bien decían, es una pregunta muy compleja que se puede ver de diferentes formas. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco, de verdad, creo que este panel pues nos deja mucha riqueza intelectual y sobre todo pues la gente, nuestra audiencia va a poder conocer de primera mano de expertos, de un empresario también con una trayectoria muy larga en este tema del sector energético. Y bueno, pues agradecerles. Si tienen alguna conclusión, adelante. Nada más decirles que esa es la felicidad, la de Daniel ahí con su familia. Esa es la verdadera felicidad. Qué bueno. Esa es soberanía y esa es felicidad. De lo demás son marranadas, no sirve nada. Muchas gracias, sí. Felicidades. Y no, gracias, al contrario, Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mauricio, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Gracias, ustedes. muchas gracias y sobre todo gracias a usted por vernos pues por esta vía. Ya llegará el momento, ya llegará la etapa, nos volveremos a ver seguramente y pues bueno, por lo pronto hay que quedarse en casa. Muchas gracias. Esto es A Criterio.